Dios les bendiga, ¿cómo están? Qué bueno verlos esta mañana de domingo y escucharlos a todos alabar al Señor, cantar con ánimo, con alegría, sabiendo que este es el día que Dios ha designado para nosotros para que podamos exaltar su nombre. Y qué mayor gozo de saber que nuestras vidas dependen de Él y que nuestras vidas son entregadas a Él. Yo quiero que me acompañes a orar. Primeramente a pedirle al Señor que nos guíe y que nos ayude a comprender cada vez más su palabra, que con esa misma disposición del corazón que tenían hace unos minutos, adorando y exaltando el nombre del Señor, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios atentamente y la atesoramos en nuestro corazón, también es una manera de adoración. También es una manera en que ponemos a Dios en el primer lugar, porque esa palabra impacta nuestras vidas, penetra en nuestros corazones, hace cambios milagrosos y nos lleva para vivir para su gloria. Amén. Acompáñame a orar, por favor. Padre, tú eres el Dios soberano, eres Rey eterno sobre todas las cosas. Esta mañana, Señor, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que nos ayudes. Ayúdanos a disponer nuestros corazones, ayúdanos a confiar en tu verdad, ayúdanos a descansar en la gloria de Cristo, ayúdanos a verte como nuestro Señor y nuestro único Salvador, a recordar que tú eres suficiente para nuestras vidas y no hace falta más nada en medio de nosotros, a recordar que tu amor inagotable nos alcanza o nos puede alcanzar a través de ese sacrificio maravilloso, al recordar, Señor, que aquella cruz de la cual estábamos cantando y recordando hace un momento, es para nosotros ese símbolo de amor, de gracia, de fe, de restauración y de salvación para cada corazón. Hoy te pido, Señor, que a través de la exposición de la Escritura, tú me uses, Señor, para tu gloria. Tú uses, Señor, esta vasija de barro, Señor, imperfecta. Señor, para que tú seas exaltado. Señor, no para la gloria de los hombres, no para mi propia gloria, porque yo no soy nada, Señor, sino para la gloria tuya. Ayúdame y ayúdanos, Señor, a redirigir nuestros corazones solamente a ti, Dios. Solamente a ti, Señor. No hemos venido en esta mañana a escuchar a un hombre decir palabras. Hemos venido en esta mañana, Señor, a escuchar tu palabra. Señor, estamos deseosos, Señor, cada domingo para nosotros, Señor, están lleno de alegría, tan lleno de gratitud, tan lleno de esa gracia que nos alcanza, Señor. Por eso hoy te pido, Señor, que salves, pero también te pido, Señor, que animes a los corazones a vivir conforme a tu voluntad. Alabado sea el Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señores, ¿cómo están? Iglesia, ¿cómo están? Me alegra verlos, de verdad que me alegra ya sentir que no soy visita en este lugar de tantas veces que he venido y espero poder seguir viniendo. Les quiero contar que, no sé si para el bienestar de ustedes o no, la próxima semana también me van a tener aquí. Van a ser 2 semanas. Van a ser 2 semanas aquí con ustedes mientras vamos a desarrollar esta miniserie acerca de las ordenanzas, acerca del bautismo, acerca de la Santa Cena. Esta prédica va a ser quizás un poquito distinta a las prédicas que ustedes vienen acostumbrados, porque esta prédica tiene como un corte mucho como de enseñanza. Siempre tenemos como un texto base y luego después vamos a estar como desarrollando todo el texto y mirar qué es lo que Dios nos está diciendo. El día de hoy va a ser un poco distinto, porque esta prédica va a hacer que estemos dando un paseo bíblico por todas las Escrituras, porque como es temático, la idea es que el día de hoy nosotros podamos entender y tener una posición clara acerca de las ordenanzas. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de todo lo concerniente al bautismo, y la próxima semana vamos a estar hablando acerca de todo lo concerniente a la Santa Cena. ¿Qué significa? ¿Por qué la iglesia constantemente hace esto? ¿Qué clase de recordatorio nosotros hacemos cada vez que alguien se está bautizando, dando el paso a las aguas? Saber que, aunque yo sé que ustedes todavía no comparten la cena aquí como iglesia, me da mucho ánimo saber que pronto lo van a hacer. Me da mucho ánimo saber que quizás en un par de semanas ustedes van a estar compartiendo la cena del Señor, que es un memorial, es un recordatorio maravilloso, grandioso y glorioso de ese evangelio de nuestro Señor Jesucristo y lo que ha hecho por nosotros. Ustedes son una iglesia
que es una iglesia muy temprana, es una iglesia que apenas está dando sus primeros pasos, sus primeros tiempos, y gran parte de lo que ustedes tienen que comenzar a desarrollar ahorita en sus corazones son convicciones reales. No es simplemente hacer cosas porque alguien dijo que teníamos que hacerlo, sino por el hecho de encontrar en las Escrituras mandatos, la perspectiva de Dios acerca de lo que esto significa. Y las ordenanzas, algunos también pueden conocerlo como los sacramentos, porque es más como se utiliza dentro de la iglesia católica, y casi todos nosotros venimos desde un trasfondo católico, pero nosotros podemos ver que las ordenanzas, o quizás los sacramentos, como algunos también los llaman, las ordenanzas simbolizan la obediencia del pueblo de Dios. Las ordenanzas simbolizan la obediencia del pueblo de Dios, porque tenemos que partir de un hecho. Y es que quien ordena las ordenanzas es Cristo. Son solamente 2 ordenanzas que nosotros vemos en las Escrituras. Y vienen de parte de nuestro Señor Jesucristo, vienen de parte de Él, son mandatos directos de Dios. Por lo tanto, las ordenanzas son estas oportunidades que el pueblo de Dios tiene para poder expresar su lealtad a Cristo. En palabras más, palabras menos, cuando alguien se bautiza, alguien está declarando públicamente que es un creyente. Es una manifestación pública, es algo que delante de toda la iglesia yo digo, doy el paso a bautizarme porque soy un creyente. Cuando compartimos la Santa Cena, que es la segunda ordenanza, es un memorial, es un recordatorio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte, de su resurrección. Es un ánimo al corazón de la esperanza de que pronto Cristo regresará. Pero yo no podría explicar todo lo que tiene que ver con el tema de las ordenanzas sin antes no tocar algunos puntos que tienen que ver con el hecho de la iglesia. Proclamas públicamente tu fe, el bautismo, un memorial, un recordatorio a nuestras mentes y a nuestros corazones, que es la Santa Cena, acerca de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero el escenario, el único escenario donde se pueden vivir las ordenanzas es la iglesia local. Y estos son los fundamentos que yo quiero que nosotros el día de hoy comencemos a atesorar en medio de nuestros corazones. Las ordenanzas ayudan a la iglesia a vivir la vida de la fe. Porque ¿qué es la iglesia? La iglesia voy a decir una definición muy cortica, pero la iglesia es esta reunión de creyentes. ¿Han escuchado que el texto dice de donde 2 o 3 se reúnen en su nombre? ¿Verdad? No es como para proclamar y decir lo que yo quiera, está hablando de la iglesia que se reúne ahora como un cuerpo. Y esta iglesia, para que sea iglesia, tiene unas señales, y parte de esas señales son ordenanzas. Bautismo, que es la entrada de alguien al reino de Dios, es la entrada de alguien a la iglesia, a este pedacito de cielo que nosotros vivimos aquí en la tierra. Y la Santa Cena es el recordatorio de ánimo que cada uno de nosotros está viviendo, mientras seguimos proclamando al mundo y a nosotros mismos que Jesús es el Señor. Amén. Quiero que vayamos a un primer texto. Es un texto, es de los textos más malinterpretados en toda la historia del cristianismo. Y yo sé que es un texto que ustedes ya conocen mucho, y quiero que vayan a Mateo, capítulo 16, versos desde el 13 al 22. Como les dije, vamos a hacer un paseo bíblico, entonces vayan a sus Biblias. Y yo les animo a tener Biblias físicas, ¿verdad? Esa es una campaña que vamos a hacer aquí todos estos días. Mateo capítulo 16, versos 13 al 22. Voy a leer. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o algún profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no lo conquistará, y te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Voy a leer varios textos ahorita que van a tener mucha similitud con este, y es precisamente para poder desarrollar lo que vamos a estar enseñando.
Pero ¿por qué les decía que es uno de los textos más mal interpretados? No sé si tú has visto quizás esa imagen tan famosa de Pedro en las rejas así del cielo, en las nubes, con una llave en las manos, como diciendo quién entra y quién sale del cielo, ¿verdad? ¿Sí lo has visto? Seguramente que sí. Pero si tú lees este texto te vas a dar cuenta que es un error. Es un error, no se trata de unas llaves físicas, no se trata de alguien en la puerta del cielo diciendo quién va a entrar y quién no va a entrar. Aquí hay una declaración muy importante y es Jesús haciendo este tipo de preguntas para ayudar a sus seguidores, a sus discípulos, a llegar a conclusiones claras. Y la pregunta es, ¿quién dice la gente que yo soy? Ellos claramente dicen, bueno, uno dice que eres Jeremías, otro dice que Elías, otros que dicen que Juan el Bautista. La gente de afuera estaba hablando acerca de Jesús. Jesús ya no era un personaje que nadie reconocía. Pero ellos tenían una mente cegada, un corazón cegado, porque no podían llegar a conclusiones reales. Porque aunque Jesús ya había comenzado a declarar realmente quién era y a mostrar las señales milagrosas que avalaban quién era Él, al final la gente en su corazón todavía no creía. Pero la pregunta ya deja de ser general para convertirse en una pregunta mucho más personal. ¿Y tú quién dices que yo soy? Entonces ya deja de ser como del público para preguntar de manera general, ¿quién dices que soy? La respuesta es una de las declaraciones más maravillosas, pero que al mismo tiempo milagrosas, porque nadie puede llegar a esta conclusión a menos que Jesús no le convenza de esta conclusión. Y no es simplemente como palabras por repetir, es una convicción que salió del corazón de este hombre. Y Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Para nosotros parece ser ya algo común, pero decir en este tiempo que un hombre con los pies polvorientos que caminaba por las calles, junto con ellos, decir tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, era lo mismo, casi lo mismo que declarar que decir este hombre es Dios. Tú puedes entender por qué los fariseos y los maestros de la ley religiosa se enojaban tanto con Jesús y querían la muerte de Jesús y hacían tantas trampas para poder destruirlo, porque para ellos Jesús era un blasfemo. Había muchos engañadores en medio de este tiempo, pero Jesús estaba diciendo, yo soy Dios, cuando está dando las declaraciones de yo soy el Mesías, y para ellos era como rasgarse las vestiduras, porque este hombre declaraba esto. Que alguien en ese tiempo pudiera hacer una declaración de que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios viviente, que está aquí en la tierra, no era una conclusión tan fácil de llegar humanamente hablando. Era una conclusión que se llegaba solamente por la respuesta que Jesús le dijo. Y Jesús le dijo, solo mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. La única forma de que una persona pueda llegar a conclusiones como esta es porque el Señor en su corazón le ha revelado que Jesús es Dios y que Jesús es el Mesías. Y esta declaración es el centro de este texto, no llaves de abrir o cerrar una reja. Es la declaración principal de este texto y es, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le está diciendo, no te lo reveló ningún hombre. Tú no llegaste a esta conclusión porque alguien te dijo esto. Tú llegaste a esta conclusión porque Dios así te lo ha querido revelar. Cuando nuestro corazón es transformado por el Señor, nosotros llegamos a estas convicciones en nuestros corazones por lo que Él está haciendo. Pero lo que está diciendo Jesús aquí al apóstol Pedro es que sobre esta roca, y tú eres Pedro, y dice, Pedro quiere decir roca, y dice sobre esta roca edificaré mi iglesia. No es que sobre Pedro se va a edificar una iglesia, es sobre el fundamento de la declaración de Pedro que se fundamenta la iglesia, y la iglesia se fundamenta sobre el hecho de entender de que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Entonces este es el fundamento, no un hombre. Ahora Dios va a hablar a estos hombres quienes van a representarle, sí, ahorita lo vamos a ver, pero esta es la declaración principal. Esta es la declaración principal de que sobre este argumento se edificará mi iglesia y el poder de la muerte no va a poder prevalecer ni conquistarlo. Y tenemos para la muestra clara de la muerte no acaba con la iglesia, pero la muerte no acabó con Jesús. Porque el Señor resucitó. Ahora se le está diciendo, Pedro, tú tienes las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Pedro, tú puedes declarar, de alguna manera, tú puedes reconocer quién hace parte del reino de los cielos. A esto es lo que él se está refiriendo, porque luego le dice una afirmación
que como les decía también, hablando un poquito del Evangelio de la Prosperidad, es de esas afirmaciones más mal interpretadas. Dice: todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Y yo veo muchos cristianos por ahí prohibiendo y diciendo y declarando, porque si Dios dijo que yo lo podía prohibir o permitir, se me tiene que dar. No está hablando de eso. Estamos hablando de la misma declaración. Pedro ahora tiene las llaves del reino, porque como apóstol Dios se lo ha entregado, y ahora Pedro tiene la posibilidad, tiene ahora la autoridad de declarar en ese sentido, de prohibir o de no permitir en el cielo y en la tierra, y el Señor así lo permitirá. Ahorita voy a explicar un poco más con otro texto que tiene la misma declaración lo que esto realmente significa. Pero yo quiero que tú inicies pensando en las ordenanzas primero desde el principio, pensando en Dios está levantando una iglesia, y es una iglesia que ahora le representa, donde el cuerpo de creyentes debe vivir para la iglesia, para la gloria de Dios, y tiene que exaltar el nombre y la gloria de Dios. Pero que el cuerpo de creyentes, quien tiene las llaves del reino, debe reconocer quiénes hacen parte del reino de los cielos. No decir que yo tengo autoridad para decir en ese sentido, tú eres un cristiano o no eres un cristiano, sino de poder reconocer realmente quién es un verdadero cristiano. Vamos a un segundo texto, Mateo capítulo 18, versos 15 al 20. Mateo 18, 15 al 20. Dice: si un creyente, estamos hablando del contexto ya de la iglesia, vives en la vida de la iglesia, y dice: si un creyente peca contra ti, háblale en privado, hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa su pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ¿ante qué? Ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo entre ellos. ¿Se les parece mucho a lo que vimos en Mateo 16? Casi que las mismas palabras, ¿verdad? Pero estamos viendo un contexto un poco diferente. Y se está enseñando la disciplina de la iglesia. Se está enseñando la disciplina de la iglesia. Y la disciplina de la iglesia, si es un hermano peca, lo que tú debes hacer no es exponer su pecado. Debes acercarte a ese hermano con amor, hacer la corrección, decirle estás pecando y todo lo que tienes que hacer para corregir a un hermano. Y esto no es un proceso de paso 1, 2 y 3. Esto es un proceso. Pero luego dice, si esta persona no se arrepiente, ¿verdad? Toma 2 o 3 testigos. ¿De dónde van a sacar los 2 o 3 testigos? De la iglesia, el texto es claro. Y dice, si no se arrepiente, llévalo ante la iglesia, y si este hombre no se arrepiente, entonces trátalo como un corrupto, pagano, cobrador de impuestos. Y luego viene otra vez esta misma declaración, que es lo que llama la atención. Lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y lo que prohíbas en la tierra será permitido en el cielo. Entonces tenemos otra vez la declaración, y esta declaración a qué está apuntando. Esta declaración está apuntando a que, así como a Pedro se le dieron las llaves del reino de los cielos, ahora también a la iglesia se le está dando también la misma responsabilidad de las llaves del reino de los cielos para prohibir, o como dicen otras versiones, para atar o desatar, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es, podemos reconocer quién hace parte de la iglesia. Quiere decir que si la iglesia llega a la conclusión de que esta persona que vive en pecado no es un creyente, esta persona la iglesia le va a expulsar de la congregación. Y delante del Señor esto será aceptado como algo correcto. Pero asimismo, como estamos hablando de expulsión, también tenemos que hablar de las personas que entran a la iglesia. Y cuando alguien hace parte de la iglesia, es la misma iglesia quien reconoce que esta persona realmente es un creyente. Y es ahí donde dice que cuando 2 o 3 personas se ponen de acuerdo, allí está el nombre del Señor. Porque cuando esos 2 o 3 testigos vienen para exhortar a mi hermano Elkin, que está aquí, entonces esos 2 o 3 testigos están representando a la iglesia. Están pidiéndole a nuestro hermano
que se arrepienta. Y la iglesia está representada en esos dos testigos. Pero ¿qué están haciendo estos hombres, parte de la iglesia? Están diciendo quién es y quién no es. Nosotros no hacemos cristianos, pero nosotros reconocemos quién hace parte de la iglesia. Ustedes han estado escuchando hace un tiempo largo todo el tema de la membresía. ¿Y qué significa esto? Tiene que ver mucho con esto. Tiene que ver mucho con el hecho de reconocer quién es un creyente. No es porque tenga que vivir un proceso de discipulado y no sé qué. Es más bien el reconocimiento de la iglesia sobre si tú eres o no eres parte de la iglesia. Y por eso se hace como este pacto público, como este es un nuevo hermano, por eso vemos todo el tema del bautismo, por eso vemos el tema de las ordenanzas. Entonces, las iglesias son quienes tienen ahora la autoridad para poder reconocer quién es o quién no es. Tanto como para el ingreso, también como para aquellos que ya no hacen parte de la iglesia porque sus vidas reflejan una vida de pecado. Es Jesús el dueño de la iglesia. Es Jesús quien da la responsabilidad. Es Jesús quien cuida la iglesia. Pero ahora voy a hablar de otro texto, que es un texto que nos va a dar mucho más claridad. Vamos a Mateo 28, la gran comisión, 28, verso 18 al 20. Lo tenemos aquí. Dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces estamos hablando de quién tiene la autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora Jesús está diciendo, yo tengo. El Padre le dio al Hijo, tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y por lo tanto, ahora hay un mandato. Y es, como Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, ahora le dice a los discípulos, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Pero en la declaración de Mateo, Jesús le está dando la autoridad ¿a quién? A Pedro. En el otro texto, Jesús le está dando la autoridad ¿a quién? A la iglesia. Pero ahora está diciendo, yo soy quien tengo la autoridad. Lo que nos quiere decir este texto, hermanos, es que Dios nos ha delegado una responsabilidad. La autoridad es de Jesús. Pero Jesús delega la autoridad y la responsabilidad a la iglesia, porque ahora están dando un mandato que es para toda la iglesia, la gran comisión: vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Todos los que son cristianos en este lugar saben que tienen esta tarea. Y no es que todas las naciones, me voy para China y no sé qué, no, nada de eso. Todas las naciones, es aquí. Desde aquí comienza la gran comisión. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. ¿Y cómo se hace un discípulo? Bautizándolos en el nombre del Padre. Eso es lo que dice el texto. Nombre del Padre, nombre del Hijo y nombre del Espíritu Santo. Y luego de eso dice, enséñale a obedecer. O sea, vas a aprender a vivir ahora la vida de fe. Entonces, vemos, Jesús es la autoridad, confiere la autoridad a los apóstoles, que apenas se iba a formar la iglesia en ese momento, pero también después se le confiere la autoridad a la iglesia, que es el legado que dejan los apóstoles, y la iglesia queda con esta gran responsabilidad. Necesitaba hacer todo este preámbulo amplio y largo para poder llegar al bautismo, porque ahora la tarea de la iglesia es bautizar creyentes. Ahora la tarea de la iglesia es reconocer quienes hacen parte de la iglesia y tienen la responsabilidad tanto de bautizar como de discipular. Tienen la responsabilidad de bautizarlos para que haya un reconocimiento público dentro de la iglesia de que realmente es un creyente, pero también la responsabilidad de caminar con este hombre o con esta mujer durante toda su vida, mientras cada vez más crece en lo que es el conocimiento de Dios. Significa que la iglesia también tiene la responsabilidad de edificarlo, de cuidarlo, de vivir la vida de fe, de ir dando paso a paso, y no es opcional para la iglesia, es un mandato que todos deben vivir. La gran comisión, que es ese texto que estamos leyendo, no es comisionar a hombres a que simplemente se vayan a muchos países a hacer cosas. Sí, algunos lo hacen y es un llamado del Señor y está bien, pero la gran comisión no es simplemente decirle a individuos allá afuera como vayan y prediquen y ya. No está bien simplemente predicar si no tienes más responsabilidad.
tienes que predicar, pero con la intención de llevar a esta persona que se una a un cuerpo, a una iglesia, en un lugar específico, porque es a lo que Dios nos llama, a congregarnos, ¿verdad? En el día que hemos estipulado para el Señor, que hemos determinado para el Señor, porque Él así lo ha determinado. Entonces, iglesia, la iglesia tiene las llaves del reino. Y no estamos hablando de la llave de la puerta, de aquí de fidelidad a su palabra. De quién entra y quién no entra. Tú no puedes entrar porque esto es una iglesia. No, no puedes hacer eso. Por el contrario, nosotros somos en ese sentido bienvenidos a todos los que puedan venir a escuchar la palabra maravillosa del Señor. Son bienvenidos, pero nosotros no podemos al final transformar un corazón. Y eso es lo que tenemos que entender. Es Dios quien hace esto y es Dios quien determina quién es parte en realidad de la iglesia de Cristo. Entonces, ¿quién debería bautizar? ¿Cualquier persona? ¿Será que un día pasa por ahí, alguien dice, yo te quiero bautizar, ven y vámonos de paseo para la playa? Y a veces tomamos de manera ligera lo que es el bautismo, y muchas veces en las iglesias es una perspectiva errónea. En las iglesias el bautismo se convierte en el paseo de la playa. No estoy diciendo que no vayas de paseo, disfruta todos los paseos que quieran, son deliciosos. Pero a veces rebajamos el bautismo como solamente a estas cosas. Pero Dios ha designado una responsabilidad muy grande a la iglesia. Reconocer quién es y quién no es. Pero no es un acto independiente, no es como que yo me quiero bautizar y voy y ya. Es un acto de la iglesia. Es un acto, no es que yo, Luis, te bautizo en el nombre del Padre y ya. No, es la iglesia reunida, es la que está bautizando y reconociendo la fe pública de este hombre. Es la iglesia la que está aprobando. Así como cuando se reconoce un miembro en la membresía, la iglesia está aprobando porque reconoce la vida de fe de este hombre, ¿verdad? No hizo que tuviera vida de fe, reconoce la vida de fe. Asimismo, cuando alguien se bautiza, es la iglesia la que bautiza. Claro, está un hombre oficia el bautismo, pero en representación de esa iglesia, pero delante de toda la iglesia, porque dice, bautízalos en nombre de ¿quién? En nombre de la Trinidad. No bautizo en mi nombre, no bautizo de manera personal. En uno de los conflictos que había en la iglesia de Corintios, el apóstol Pablo está diciendo, qué bueno que yo no bauticé a ninguno aquí, porque están peleando literalmente diciendo que yo soy seguidor de este y yo de Apolos, y Pablo dice, qué bueno que no bauticé a ninguno. Porque si no me estarían diciendo, yo soy seguidor de este hombre. En vez de decir, somos seguidores de Jesús, porque nos bautizamos en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Entonces lo que estamos viendo es un gran problema. Entonces el bautismo debe ser esa reafirmación pública. Si tú ya te bautizaste, eres un cristiano hace mucho tiempo, o tú estás pensando en bautizarte, lo que estás diciendo a esta iglesia, hablando de fidelidad a tu palabra, cuando das ese paso, estoy diciendo, yo declaro delante de todos ustedes y reconozco que he creído y que soy un hijo de Dios. Es una manifestación pública porque esto se hace de manera pública. Cuando una persona se bautiza es porque está afirmando, yo soy un creyente, ya el Señor me ha salvado. Estoy unido a Cristo en su muerte, pero estoy unido a Cristo en su resurrección. Y la iglesia valida que esto es realidad. Vamos a otro texto. Gálatas capítulo 3, 26 y 27. Gálatas 3, versos 26 y 27. Dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Me encanta este texto que tenemos aquí del apóstol Pablo para la iglesia de Galacia, y es, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo. Quiero aclarar algo, el bautismo no va a salvar a ninguno. Voy a reafirmarlo fuerte porque también es una creencia errada. El bautismo no va a salvar a nadie, porque nadie es salvo por bautizarse. La declaración de cómo somos salvos la tienen aquí enfrente de sus ojos. Todos ustedes son hijos de Dios, ¿por qué? Por fe. Son hijos de Dios porque han creído. Son hijos de Dios porque han sido convencidos.
son hijos de Dios porque sus ojos ahora están puestos en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como ropa nueva. Entonces quiero explicar un poquito esto, porque nosotros podemos ver que una persona es transformada, es convertida, o una persona se hace cristiana porque el evangelio de Cristo, la vida, la muerte de Cristo, pero la resurrección lo hace una nueva persona. Ahora esta persona cree en Cristo por el sacrificio de Dios sobre su vida para salvación. Ahora cree en Cristo porque sabe que Cristo se entregó en amor para salvarnos de nuestros pecados y de nuestras transgresiones, de nuestra vida pecaminosa. El Señor transforma nuestra vida. Lo que significa que cuando esto pasa dentro de mi corazón, ahora yo, en reconocimiento de lo que Cristo hizo, ahora públicamente voy a dar el paso al bautismo. Y voy a decir, reconozco que el Señor es mi Señor. Y por eso reconozco que me he bautizado. ¿Saben por qué tenemos una diferencia entre la Iglesia Católica y nosotros? Por el bautismo de infantes. Esa es una de las cosas que separó el protestantismo de la Iglesia. Porque ningún bebé puede declarar públicamente que ha creído en Cristo. Porque es algo muy personal, no puedes llegar a esa conclusión, no puedes llegar a esa convicción. Y aún no vemos nada en toda la Escritura, en lo que haya, de todos los pasajes que existen del bautismo, que son muchísimos, no hay ninguno que sea un niño. Todos son adultos maduros que logran entender o que logran vivir la salvación de Cristo en medio de sus corazones, porque ahora hay una unión entre el creyente y el Señor. Entonces, este bautismo o esta nueva fe simboliza que tú y Cristo ahora son uno. Este bautismo o esta nueva fe simboliza ahora que tú y la iglesia son uno. Son uno espiritualmente, sí, espiritualmente claro está, pero son uno en Cristo Jesús. Ahora estamos unidos. Ustedes ya vieron la serie de Efesios completa, ¿verdad? Y lo que pudimos deducir en la serie de Efesios, porque el mismo texto lo dice, somos uno en Jesús. Eso es lo que nosotros estamos declarando allí. Estamos diciendo, hemos sido perdonados por la obra de la cruz. Estamos diciendo, hemos sido purificados por la obra de la cruz. Pero también estamos declarando que aunque todavía somos pecadores, seguimos siendo santificados por la obra de la cruz. Seguimos viendo a Jesús actuando de manera constante en nuestras vidas una y otra vez, transformando nuestras vidas, transformando nuestras mentes y transformando nuestros corazones. Y esto se evidencia, ¿verdad? La misma Escritura, el mismo Jesús nos dice que por sus frutos nosotros podemos reconocer quién es un creyente y quién no. Por sus frutos le conoceréis. Esas son las expresiones que se hablan allí. Vamos a otro texto. Vamos a Romanos. Romanos 6, 3 y 4. La Escritura está llena de textos que nos mencionan el bautismo. Dice, Romanos 6, 3 y 4. Dice, ¿o acaso olvidaron que fuimos unidos a Cristo? ¿Dónde? En el bautismo nos unimos a Él en su muerte, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Qué de simbología hay en medio del bautismo y de todo esto? El bautismo reafirma que Cristo murió. O sea que de lo que estamos hablando es evangelio. El bautismo reafirma que Cristo resucitó. O sea que estamos hablando de evangelio. La historia de la redención está aquí presente. Cristo murió y Cristo se levantó. Ahora yo quiero decirte que cuando nosotros nos bautizamos, estamos haciendo lo mismo que dice Romanos. Estamos diciendo que nosotros morimos. Hemos muerto. Estamos diciendo que vivíamos nuestra vida mundana antes, pero luego un momento Dios cambió nuestros corazones. Y en ese momento que Dios cambió tu corazón, tú mueres, literalmente hablando. Tú mueres a esa vida antigua para ahora vivir una nueva vida. Tú mueres a esa vieja manera de vivir para tener una nueva vida en Cristo. Y así como por eso el texto dice, por eso hemos muerto.
Por eso hemos muerto como el Señor lo ha hecho. Y esto es lo que nos une a Él. Cuando el bautismo se da, lo que nosotros podemos ver es la inmersión, ¿verdad? Un hombre, una mujer que son sumergidos en agua y luego se levantan. Esa inmersión significa el viejo hombre está muriendo. Esa inmersión es lo mismo que decir como acabas de morir, entonces tenemos que hacer un hueco en la tierra, cavar y luego enterrar el muerto, sepultarlo y taparlo con tierra. Eso es la inmersión, una sepultura. Cuando alguien da el paso a las aguas y se bautiza, es inmerso, es hundido en la tierra, porque su antigua manera de vivir muere. No porque ese día esté sucediendo, sino porque está simbolizando lo que ya sucedió en el corazón. Pero así como Cristo al tercer día se levantó entre los muertos, vemos ahora cómo esta persona sale de las aguas simbolizando esa nueva vida que ha comenzado. El bautismo es como el paso de entrada del reconocimiento público del creyente a la iglesia. Porque ese es uno de los primeros actos del creyente. Cuando el creyente es convicto de pecado y que es convicto de ahora ama a Jesús, entonces quiere decirle a los demás, Dios me ha cambiado. Y el bautismo es una manera de expresar estas cosas. Dios nos da esta responsabilidad y ahora tú tienes las llaves del reino. Y tú tienes las llaves del reino, entonces tú le representas ante el mundo y dentro de la iglesia. Algunos creen que, bueno, está bien, yo me voy a bautizar, entonces yo me voy a bautizar para que mi vida sea diferente y para que mi vida cambie. No es así. Tú no te bautizas para ser una nueva criatura. Te bautizas porque eres una nueva criatura. Tú no te bautizas para que Dios te salve. Te bautizas porque Dios te salvó. Tú no te bautizas para que tu vida sea diferente en tu casa. Tú te bautizas porque Dios ha transformado desde el interno de tu corazón y comienza a manifestarse de manera externa. Yo sé que muchos seguramente se han bautizado bajo la presión de tienes que bautizarte para que seas salvo. Tienes que bautizarte porque el hermanito y la hermanita están todo el tiempo como que bautízate, 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 y la gente se bautiza como impresión. Tienes que bautizarte porque si no, no puedes cantar en la alabanza, o no puedes servir como lo sugieres, o no puedes predicar si no te bautizas, y comienzan a poner como unos estándares humanos que no son reales. Y la gente en las iglesias se bautiza para que lo dejen servir. Eso no es lo que dice la Escritura. Estamos como tomando el hecho glorioso del bautismo y como rebajándolo a simplemente obras humanas. No es así. Tú no bautizas para ser un cristiano. Tú no te bautizas para ser un cristiano. Te estás bautizando porque estás reconociendo que Jesús te salvó. Lo que quiere decir que ahora eres un cristiano. Estás diciendo, Jesús me salvó y quiero decirlo. Quiero proclamarlo. Quiero que todos se enteren. Quiero que todos sepan que esto es lo que ha estado pasando en mi vida. Entonces, si has tenido en tu mente quizás ese error de pensar de que te vas a bautizar para cambiar, no te bautices. Porque no te vas a bautizar para cambiar. Te vas a bautizar porque Dios te cambió. Y no estoy diciendo que seas el cristiano perfecto, de que no peques, de que no te equivoques, porque si hablamos de imperfección, en este púlpito está el primero. Estamos hablando del reconocimiento de nuestra fe en que Jesús es el Hijo de Dios. La declaración del apóstol Pedro, la declaración de reconozco que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y esto no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Ahora es una vida nueva y la iglesia la reconoce, la iglesia la entiende. Yo creo que vayamos a otro texto y seguimos nuestro paseo. Hechos 8:34. Del 34 al 38. Dice: el eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces comenzó con esa misma porción de la Escritura y Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado
Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Esto es uno de los textos que quizás más rápido nos muestra el milagro de la conversión. El eunuco es un hombre que iba en su carruaje pasando por algún lugar y ese hombre iba leyendo el texto de Isaías 53. Voy a buscar Isaías 53 para que lo leas conmigo. Voy a leer desde el verso 2. Mira lo que dice Isaías. Esto sucedió aproximadamente entre 700 y 800 años antes de que Jesús naciera. Y mira lo que el profeta decía. Mi siervo creció en la presencia del Señor, como un tierno brote verde, como raíz de tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron sus debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que le agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y fue aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él todos nuestros pecados. Fue oprimido y fue tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca al ser condenado injustamente. Se lo llevaron y a nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Y él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda del pecado, por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. ¿De quién estamos hablando? Y no había nacido, había por lo menos 700 años allí. Y el profeta estaba hablando de alguien que viviría todas estas cosas. Y fue Cristo el que fue traspasado por nuestros pecados, como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca para defenderse y el Padre lo aplastó en la cruz para cargar por nuestros pecados. Eso es lo que está diciendo el texto. Y este hombre, el eunuco, está leyendo esa porción de Isaías y está diciendo como, no entiendo qué significa esto. Y luego aparece un hombre de la nada, Felipe, y aparece Felipe y le dice como, voy a decirlo en mis propias palabras, voy a dramatizar, y le dice que muéstrame qué es lo que estás viendo ahí. Y él le dice, estoy leyendo esto, pero no entiendo nada. Y Felipe le predica la buena noticia. Le dice, todo ese hombre del que tú estás hablando fue un hombre que estaba allá en Jerusalén y que hace un tiempo lo mataron. El Mesías ya vino. Cualquiera diría, tú estás loco. O sea, son tantos años esperando un Mesías y este eunuco nunca oyó hablar de Jesús. Y luego un hombre cualquiera aparece en la calle y le dice, sí, ya lo mataron y el tercer día resucitó. Y este hombre dice como, en serio, wow, de verdad, yo creo en Jesús. Porque Felipe le predicó la buena noticia y la respuesta de este hombre fue, ¿dónde hay agua para bautizarme? Y ¿sabes qué había? No había una piscina. Lo que había era un charco. Lo que había era un lugar ahí simplemente donde había agua. Y este hombre dijo, ¿qué me hace falta para bautizarme? Y dice, nada, y hay agua, vamos, y lo bautizó en el nombre de Jesús. Entonces mira lo que es el milagro de la conversión, porque no cualquiera se va a meter en un charco porque sí. Lo que está pasando aquí es, Dios transforma el corazón de este hombre y Felipe, en representación de Cristo, como uno de los servidores de Cristo, en representación de la iglesia, ahora Felipe está bautizando a este hombre. No sé si tú recuerdas la historia en Hechos capítulo 2. Es uno de los textos, es el primer texto que nos muestra la iglesia, porque desde ese día nace la iglesia. Hechos capítulo 2 es el día de Pentecostés, donde todos se reúnen y Pedro viene a predicar. ¿Y qué viene a predicar? Arrepiéntanse y bautícense. Y les habla de Jesús a Pedro en la predicación. Y cuando Pedro habla de Jesús, no se convirtieron ni uno ni dos, sino ¿cuántos?
Ese solo día, 3,000 personas se convirtieron. Fue una predicación, wow. No tanto por la predicación, sino por el mensaje de la predicación. El mensaje del evangelio, que 3,000 personas creyeran, además de todo, imagínate toda la logística. 3,000 creyeron, ahora bautiza 3,000. Porque el mandato era arrepiéntanse y bautícense. Y esto tenía que ser público, porque el bautismo es público. El bautismo no es como, bueno, vamos a esperar al paseo. No, tenían que proclamar públicamente delante de todos que Jesús era el Señor. Y estamos en Hechos de los Apóstoles, y decir esto era una cosa complicada. Decir esto era incluso muchas veces en la historia de la iglesia de Hechos de los Apóstoles, decir que Jesús es el Señor era poner tu vida en riesgo. Pero ¿por qué la gente lo proclamaba públicamente? Porque su corazón había sido convencido. Él vio al Salvador. Él vio al Señor a través de Isaías 53. Él vio a Jesús, quien murió por sus pecados. Él vio a Jesús y ese amor tan maravilloso sobre él. Él vio a Jesús como el siervo sufriente. Él vio a Jesús como aquel que tenía el poder para no vivir de esa manera. Y sin embargo se entregó y enmudeció, no defendiéndose. Y murió. A pesar de que dice el texto, no había hecho nada malo, no había lastimado a nadie y fue condenado de manera injusta. Pero Jesús, como cordero al matadero, no dijo absolutamente nada. ¿Pero por qué? No porque no tuviese argumentos, Él es Dios y podía destruirlos a todos enseguida. No es porque no tuviese argumentos, sino porque Él iba a amar a su iglesia. Él iba a amar a su pueblo y este sacrificio significaba que Él públicamente iba a hacer esto para salvar. Así como ahora nosotros públicamente debemos reconocer que Él es nuestro Señor. Debemos reconocer que Él es nuestro Salvador. Mateo 10, lo voy a leer aquí, versos 32 y 33, dice: todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero el que me niegue aquí en la tierra, también lo negaré delante de mi Padre en el cielo. Por eso el bautismo no es, no sé si ustedes recuerdan una película viejita que se llama Cristiano a la Secreta. Muchas veces los cristianos andábamos así como con vergüenza de decir, sí, yo soy cristiano, pero no, si tu corazón ha sido convencido, Jesús es tu Señor, tú vas a declarar, Jesús es mi Señor, y lo vas a declarar con gozo, y no te va a dar miedo ni vergüenza bautizarte, porque tú sabes que el Señor te ha reconocido y que Dios me reconozca como su hijo. Esto es maravilloso. Y esto es una de las razones por las que el bautismo se hace de manera pública. Yo no estoy diciendo que quien se bautizó en una playa, en una piscina, ese bautismo no es válido. No, sí es válido. Lo que estoy diciendo es que no es la manera más ortodoxa en todos los casos de hacerlo. Yo soy quien oficia los bautismos en mi iglesia local. Y muchas veces lo hice en la playa, en la piscina, en el conjunto residencial y todas estas cosas. Pero siempre estábamos en nuestro corazón como, no es lo que más refleja el hecho de la Escritura. Gracias a Dios, ahorita tenemos una pila bautismal al lado del púlpito y bautizamos delante de toda la congregación. Y yo sé que logísticamente no siempre esto es tan fácil, pero el día que alguien dé el paso, debe estar la congregación reunida porque es una declaración pública. Yo no puedo decir que declaro públicamente mi fe si estoy allá en Santa Verónica comiéndome una mojarra y no hay nadie a mi alrededor. Yo declaro públicamente de mi fe cuando estoy hablando delante de la iglesia, diciendo yo soy un hijo de Dios por lo que Cristo hizo en mí, no porque yo sea, porque yo sea bueno o perfecto, porque no es un hombre el que bautiza, y lo reafirmo una vez más, es la iglesia la que bautiza. Un hombre oficia el bautismo, pero son ustedes los que tienen la responsabilidad de decir, la iglesia te bautiza en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, como representación, como aquel que tiene las llaves del reino. Voy a reafirmar, y ya estamos casi terminando, voy a reafirmar algunos puntos para que los tengas en cuenta. 1, el bautismo no salva a nadie. Te bautizas porque has sido salvo. 2, yo no debo ser bautizado porque alguien me esté presionando. Esa es la convicción que Dios me da como cristiano. No debo ser bautizado porque si no sirvo en la alabanza, entonces, si no me bautizo no me permiten servir. Eso es algo completamente equivocado. Número 3, no debes bautizarte si sabes que todavía en tu corazón no has creído y no has entregado tu vida al Señor.
Algunos llegan muchas veces allá a la iglesia y me dicen, pastor, ya yo me bauticé, pero resulta que no era un cristiano. La palabra correcta que yo le digo es, tú nunca te bautizaste. Tú hiciste esto delante de la gente, pero nunca te bautizaste, porque es una declaración pública de tu fe, pero no tenías todavía fe. Y no existe el rebautismo, como que es mi segundo bautismo, no, simplemente el primero no lo era. Y por ejemplo, nosotros siempre debemos evaluar esto. Piensa en tú que estás aquí, cuando tú diste el paso acerca del bautismo, ¿realmente eres un creyente? Porque eso va a determinar si realmente tú te bautizaste o simplemente tú ese día te fuiste de paseo a darte un baño. Pero si tú eres un creyente, eso es un bautismo que delante del Señor es un bautismo válido. El bautismo y la entrada a la iglesia van de la mano. Eres parte de la membresía y debes ser bautizado. Eres parte de la iglesia y deben ser bautizados. Pero la iglesia tiene que vivir las ordenanzas, por eso ustedes tienen que compartir la cena del Señor. ¿Se están preparando para eso? Sí, pero tiene que venir porque es un mandato, esto no es opcional. Es un mandato que ustedes tienen y la siguiente semana vamos a hablar de la cena del Señor. Tu bautismo, me bautizaron cuando tenía 3 añitos, eso no fue real. Tú no pudiste declarar públicamente que Jesús es el Señor. Por eso yo quiero decirte, amigo que estás aquí, hermano que estás aquí, evalúa tu profesión de fe primeramente, para que ahora evalúes el paso del bautismo que tú diste. Si llegas a la conclusión de que nunca te bautizaste porque no eres un creyente, habla con alguno de los hermanos que estén aquí liderando para ver qué debes hacer. Porque en ese caso tú deberías bautizarte porque nunca te bautizaste. Deberías declarar públicamente porque nunca te bautizaste, pero tiene que haber un compromiso de la entrega en tu corazón, de la fe de lo que Dios ha puesto en ti. Si tú no eres un creyente y estás aquí, si eres una persona que todavía no ha entregado su vida al señorío de Cristo, yo quiero decirte, considera aquello que leímos en Isaías 53, aquello que este hombre estaba leyendo, por lo cual su corazón fue convencido de que ahora él entendía que Jesús era su Señor y eras el Hijo de Dios. Si tú no has entregado tu vida al Señor, ¿qué estás esperando? Jesús puede cambiar tu vida. El mismo mandato que Pedro estaba diciendo en Hechos capítulo 2. Arrepiéntanse y bautícense y vuelvan al Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está cerca y nosotros vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios. Entonces es una oportunidad y un llamado para ti que quizás todavía no eres cristiano, pero que puedes conocer a Cristo y que tienes un Señor que ha dado tu vida por ti y quiere que este sacrificio sea un sacrificio efectivo. Y si nosotros como hombres deseamos incluso que esto pase en tu vida, que somos imperfectos, imagínate lo que desea el Señor, que se hizo un mortal para morir por ti. Entonces no desprecies ni rechaces lo que Dios está haciendo por ti. Y aquellos que tienen ese deseo y ese anhelo en tu corazón de mostrar como esa expresión de esa ordenanza, yo quiero decirle, solamente has deseado bautizarte porque Dios así lo ha hecho. Solamente deseas bautizarte porque Dios está convenciendo ese corazón para que ahora le digas a todos, soy un hijo de Dios. Para que declares públicamente, soy un hijo de Dios. Voy a terminar con esta frase y definición de Jonathan Leeman y Bobby Jamieson de su libro El bautismo para la iglesia. Dice así: el bautismo es el acto de la iglesia de confirmar y simbolizar la unión del creyente con Cristo, sumergiéndolo en agua, y el acto del creyente de consagrarse públicamente a sí mismo, a Cristo, pero también a su iglesia, a su pueblo, uniendo de este modo al creyente con la iglesia y manifestándote delante del mundo diciendo, yo soy un hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre y Señor, te damos gracias, Dios, por este espacio que nos has regalado. Gracias, Señor, por la fe que tú traes a los corazones. Gracias, Dios, por el cambio de vida, Señor, que tú proporcionas. Gracias, Señor, por salvarnos de nuestros pecados, de la condenación eterna. Gracias, Señor, por morir, por ser enterrado en esa tumba, por ser culpable de mis pecados, por ser aquel que cargó mis transgresiones, nuestras transgresiones. Gracias, Dios, por sufrir, Señor, el castigo que el Padre trajo sobre aquel que se ofreció por nosotros, porque éramos nosotros quienes merecíamos sufrir de esta forma.
Gracias por haber otorgado tu gracia, tu amor, tu misericordia. Gracias por habernos salvado y gracias por lo que estás haciendo en medio de esta iglesia, que seguramente algunos, muchos, Señor, también están creyendo en tu nombre y sus vidas están siendo salvadas por ti. Hoy te pido que ese sacrificio que ha sido efectivo, Señor, para la salvación y para la restauración de aquellos que estaban lejos de Dios, siga con ese mismo poder, porque el Evangelio es poder de Cristo, para seguir transformando. Así como transformaste 3,000 en un momento, así como transformaste la vida de uno solo de nosotros en otro momento, pero sigue siendo ese mismo poder de Cristo para salvación. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.